bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes en esta oportunidad. Queremos agradecer porque nuestro invitado, el pastor Hugo Fajardo Vicedo, él es departamental de Escuela Sabática, Ministerio Personal y Misión Global de allí de Talca, ¿verdad? Bienvenido, pastor. Muchas gracias por la invitación, mi querido amigo Raúl. Estamos muy contentos de poder participar de lo que es el repaso, la lección de Escuela Sabática esta semana, que ha tenido bastante, o ha sido bastante interesante, sobre todo las temáticas de lo que es el testimonio personal, que cada uno de nosotros viene a tener. Así que muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de un tema que yo creo que vamos a tener que reflexionar así en forma personal para entenderlo, y ver cómo ministrar como Jesús. Jesús, en el capítulo 7 de San Juan, quizás para introducir nuestro tema, Jesús tiene una confrontación con algunas personas, especialmente con estos que querían hacerlo caer en sus actividades. Cuando mandaron a alguien a buscar a Jesús para que él fuera tomado preso, se encontraron con una respuesta que no la esperaban. Dijeron ellos: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. ¿Qué le parece esa respuesta, que quizás podría ser una respuesta que deberíamos o deberían tener hacia nosotros también? La verdad es que la respuesta de Jesús a nosotros nos deja muy pensativos por una razón muy sencilla. Cuando hablamos de autoridad, ¿qué es lo que define la autoridad para nosotros? Me atrevería a decir que la autoridad muchas veces en nuestro diario vivir se relaciona a lo mejor con algún grado que nosotros podamos llegar a tener. Sin embargo, Jesús tenía una autoridad que emanaba específicamente de la forma en cómo él vivía el cristianismo, de la forma en cómo él vivía el evangelio, de la forma en cómo él vivía en armonía con la palabra de Dios. Y eso le hacía ver de una manera muy distinta al resto de las personas. O sea, él armonizaba perfectamente con lo que la Biblia presentaba, con lo que la Biblia era. Entonces eso le generaba una autoridad. Y en ese contexto está el hecho del libro de Juan, que Jesús tenía esa autoridad porque él vivía de acuerdo a la norma y a los principios de vida que él mismo predicaba. Mire qué interesante lo que dice pastor, porque en realidad nosotros tenemos que ser como nuestras palabras, actuar de acuerdo a eso. El concepto de ministrar, que nos hablamos ahora, ministrar como Jesús, es un concepto bien interesante porque es así como se refiere a profesar, ejercer, dice el diccionario, laborar, servir o desempeñar la función de un empleo, ¿no es cierto?, como ministro, como se dice, por ejemplo. Y aquí en este caso Jesús está ministrando, y en Mateo 9:36, que es el centro, Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estoy pensando, pastor, que cuando se dice esto es porque alguien estaba mirando, estaba observando, tenía de alguna manera preocupación por las personas. Yo creo que esa es una de las características más hermosas de Jesús, que él se preocupaba por las personas, las miraba en su situación, en su andar, en su vida. ¿Sabes qué? Hay algo que me gusta mucho también de la actitud que tenía Jesús, sobre todo cuando se trata de las personas. En primer lugar, para Jesús el centro estaba en las personas, en atender sus necesidades. Ese era un primer punto que hacía que llamara la atención. Su centro estaba en las personas. De repente nosotros tenemos la tendencia a centrarnos en algún evento, en algún programa, ya con el fin, a lo mejor, de poder alcanzar a la gente. Pero en este caso Jesús se centraba en las personas y en las necesidades que él tenía. Pero era interesante que cuando hablamos de lo que Jesús hacía para con ellos, fíjense que había una intención de buscarles. Él iba a buscarle donde ellos estaban. Me gusta mucho quizás compararlo un poquito con la misma actitud que aparece en Génesis 3, cuando el hombre peca y el hombre se aparta y se esconde la presencia de Dios. Me gusta la acción. Para mí es el corazón misionero que aparece allá, cuando Dios lo va a buscar y le pregunta: ¿dónde estás tú? Esa misma intención que nosotros vemos en Génesis 3 es la misma intención con la que Jesús trabaja y con la Jesús, o el interés que Jesús tenía para con las personas. Me gusta leer el texto que aparece en Lucas 15. Permítame compartir con usted lo que dice Lucas 15, que quizás refleja un poquito lo que Jesús hacía. Y en Lucas 15:2 aparece la siguiente declaración:
Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Por lo tanto, me gusta porque este texto nos muestra que Jesús incluía, no excluía a la gente, incluía a la gente, la iba a buscar, pero con un solo propósito, que era salvar. Mira, interesante porque denota la actitud de Jesús a las personas. Estos fariseos y escribas que se mencionan acá, ¿no es cierto? Son dos grupos de personas, se menciona. No buscaban realmente a Jesús, tendían a estropear su trabajo, no creer en él, nunca estuvieron de acuerdo con lo que él decía. Qué triste porque la actitud de Jesús hacia las personas era muy diferente a la actitud que tenían estos fariseos y escribas acerca de Jesús. Lo mismo que dice acá, y usted ve, por ejemplo, en Mateo 5:13, un texto que está dentro de nuestro estudio, nos da una comisión en realidad pensando en lo que Jesús hacía. Nos deja un ejemplo, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Qué expresión más interesante de Jesús en relación a la actitud que nosotros tenemos que tener hacia las personas y que tendrían que verse en nosotros esas características, como en este caso de sal y luz, ¿no es cierto? Es bueno a veces poder notar un poquito que cuando hablamos, por ejemplo, de la sal, en los tiempos bíblicos se usaba como moneda, era un símbolo de riqueza, pero también se vivía con el concepto de preservar los alimentos. Por lo tanto, la sal tenía un uso frecuente, tenía un uso que le daba una connotación distinta. Y cuando Jesús hace la comparación para con sus discípulos y para con quienes le siguen, está hablando específicamente también del mismo principio. Nosotros debemos darle un gusto especial al cristianismo. Debemos mostrar en nuestra vida que la presencia constante de Dios la hace distinta, la hace diferente, le da ese gusto, la preserva. Eso nos permite a nosotros también darnos cuenta de que el Evangelio también tiene un sentido práctico, no solamente un sentido teórico. Y cuando hablamos de la luz, el texto que acaba de mencionar, también es interesante que donde hay luz no existe tinieblas, donde hay luz no hay oscuridad. La luz fue diseñada con ese propósito, esparcir la oscuridad, sacar la oscuridad del medio. Y cuando habla de que los creyentes son la luz del mundo, nosotros debemos también entender que ese texto se aplica para nosotros. Debemos aprender a brillar en un mundo que constantemente vive en oscuridad. Interesante porque cuando la lección habla de actitud, ¿no es cierto? La actitud es esa manera de estar alguien dispuesto a compararse o a obrar con otros. Interesante eso. Y esto es lo que estamos viendo en Jesús cuando lo miramos actuar, la actitud que tenía hacia las personas. Y cuando dice, a mí me gustaría, por ejemplo, pensando, me gustaría que la gente me vieran como sal, pero una sal que sazona y como una luz que alumbra. Interesante que la luz, y lo vamos a ver un poquito más adelante, la luz se interna en la oscuridad y hace desaparecer la oscuridad. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Bueno, nos estamos viendo el día de mañana con un nuevo repaso de la lección y gracias por acompañarnos y gracias también por la invitación. Un abracito, gracias, nos vemos mañana.